Su sonido apenas se oye, pero penetra muy dentro de aquel que desea escucharlo. Son los latidos de miles de sueños y vidas que desde todos los rincones de esta tierra nos recuerdan su dominio de siglos. Lo escuchamos en las playas, entre océanos y en sus manglares y ríos. Entre antiguas ciudades de dioses olvidados y las que con vitalidad avanzan hacia el futuro. Se palpa en sus volcanes, en sus bosques y en el espíritu de los que habitan sus selvas. También cuando se disfruta del sosiego o de la intensidad de sus deleites. Sobre todo, entre sus gentes. Sentimos la herencia de sus mayores. Es el sonido de la tradición y la esperanza. Los latidos del corazón maya. Actualmente la capital de Guatemala es el núcleo urbano más poblado de Centroamérica. Se trata de una ciudad cosmopolita y moderna que diariamente atrae a un considerable número de visitantes. Cuando en 1776, tras la destrucción de la antigua capital por un devastador terremoto, los gobernantes decidieron el emplazamiento de la nueva capital en este lugar, nadie sabía que 3000 años antes, los mayas eligieron también este valle para levantar una de sus ciudades más importantes. La llamaron Caminaljuyu, la colina de los muertos. Hoy, gracias a las excavaciones realizadas, conocemos bastantes cosas. Sabemos que el entorno era muy diferente. Los mayas edificaron su ciudad alrededor de un lago que estaba rodeado de un enorme bosque de pinos y robles. Se cree que alrededor del 1200 a.C. ya existía un pequeño núcleo de pequeñas viviendas de barro y madera rodeando el lago. Más adelante se edificaron construcciones de forma piramidal sobre amplias terrazas y plataformas alargadas. A partir del año 400 a.C. se inician las grandes obras de arquitectura. Se edifican amplias plazas rodeadas por edificios religiosos, administrativos y viviendas. Miles de personas se congregaban en sus plazas los días de mercado o en los diferentes acontecimientos sociales y religiosos. Caminaljuyu se convierte en la ciudad más importante del altiplano, al afianzarse como paso obligado de las caravanas de comerciantes de los distintos enclaves culturales de la época. Su papel fue fundamental en las relaciones comerciales entre las ciudades emergentes del Petén y los asentamientos del Pacífico. Puede ser que en el litoral pacífico vivieran los primeros pobladores de Guatemala, ya que se han descubierto emplazamientos con anterioridad al año 1700 a.C. Estos asentamientos compartían una característica que es avalada por todos los investigadores. Se situaban cerca de los manglares. Este es el manglar de la Reserva Natural de Monterrico. El manglar es un ecosistema complejo y muy diverso. Se cree que los grupos nómadas que arribaron a sus ricas aguas se dieron cuenta rápidamente de sus enormes recursos. Su rápido aprendizaje en el aprovechamiento del manglar facilitó su arraigo y el posterior desarrollo de la agricultura. Subiendo hacia la costa mexicana se encuentran las embravecidas aguas de la playa de Champerico. No muy lejos de allí se pueden escuchar los ecos de ceremonias perdidas.
El chamán está realizando una ceremonia en un altar sagrado. No es un sitio cualquiera. Se trata de un altar de la antigua ciudad de Tacalica-Baj, un emplazamiento clave en el fabuloso desarrollo de la cultura maya en todo el territorio que hoy ocupa Guatemala. Su antigüedad es similar a Caminaljuyu, 1000 años antes de Jesucristo. Pero en Tacalica-Baj sucede algo muy distinto al resto de las demás ciudades conocidas de la época: la convivencia entre olmecas y mayas. La influencia olmeca determinó en gran medida los inicios arquitectónicos y culturales de la ciudad. Con el paso del tiempo, la cultura maya se impuso y la metrópoli alcanza su máximo esplendor entre el 400 a.C. y el 250 después de Cristo. Sus antiguos pobladores modificaron el paisaje, nivelando laderas y barrancos para asentar la ciudad sobre 10 terrazas naturales. Los trabajos de excavación han descubierto 12 plazas, 85 edificaciones y un sofisticado sistema de drenaje que evacuaba el agua de lluvia de plazas y monumentos. Se han encontrado esculturas antropomórficas y de animales, así como diversos altares y estelas de gran tamaño. La disposición de las estatuas y monumentos obedece a una poderosa razón. Según las creencias cosmogónicas y religiosas mayas, todo aquello que esté situado hacia la salida del sol representa la fertilidad, la vida. Por el contrario, si mira al poniente, significa la oscuridad, el inframundo, la muerte. En tiempos de Jesucristo, Tacalica-Baj brillaba en la costa del Pacífico, asociada comercialmente con la gran capital del altiplano, Caminaljuyu. Pero allá, en las selvas del Petén, se encontraba el centro de su civilización. Para proteger los más de 2 millones de hectáreas de humedales, sabana y bosque subtropical del Petén, se creó en 1990 la Reserva de la Biosfera Maya. Es el bosque de mayor tamaño de América después de la selva amazónica del Brasil. La ceiba, la caoba y el chicozapote o árbol del chicle son sus árboles más característicos. La selva del Petén está llena de vida. Entre la maraña de sus altas ramas anidan más de 400 especies de aves. Más abajo, infinidad de reptiles y anfibios mantienen una lucha incesante con los pequeños artrópodos. Sobre el suelo de la jungla, la vida no es menos dramática. Venados, mapaches y ocelotes deambulan sigilosamente ante la atenta mirada de los más diminutos. En las alturas, los monos araña y los aulladores comparten morada con las aves. Parece que están inquietos. Todos en la selva están atentos a la llegada del gran felino, el jaguar. Los mayas le llamaban Balaam, que también significa brujo, y para ellos era un símbolo de poder. El dios Sol se transformaba en jaguar para poder viajar al mundo de los muertos y luchar durante la noche contra Xibalbá, el inframundo. Una vez derrotado, podía salir victorioso
en un nuevo amanecer. En 1696, el franciscano Fray Andrés de Avendaño y Loyola, cuando se dirigía a evangelizar a los brujos del agua, los mayas Itzáes, se encontró con una ciudad fantasma. No sabía que 800 años antes, esta región era el hogar de varios millones de personas. Había lugares con una densidad de 200 personas por kilómetro cuadrado. Pero los mayas ya llevaban más de un milenio disfrutando de la civilización más avanzada del continente. En aquella época, varias ciudades-estado competían por gobernar las tierras del Petén. De entre todas ellas, sobresalió aquella que los Itzáes llamaban Tikal, el lugar de las voces. Tikal dominó durante bastantes siglos buena parte de estas tierras, debido a sus grandes recursos agrícolas y al control del flujo del comercio de la región gracias a su situación privilegiada. Fue además un importante centro religioso y mantenía estrechos vínculos con Kaminaljuyu en las tierras altas y con la gran civilización de Teotihuacán. Es increíble que a pesar de carecer de herramientas de metal, ya que la piedra la cortaban con obsidiana y pedernal, y tampoco contasen con ingenios como la polea o incluso la rueda, pudiesen realizar tamaños colosos arquitectónicos. La metrópoli era inmensa. Juntando las zonas de cultivo y sus poblados asociados, Tikal llegó a tener una extensión de 120 kilómetros cuadrados. Solo el área monumental abarca una superficie de 16 kilómetros cuadrados. En ella residía la clase dirigente que acaparaba el poder político y religioso. Alrededor de ella se establecían numerosos poblados repartidos por gremios. Artesanos, guerreros, agricultores, comerciantes formaban una sociedad sólidamente estructurada. La mítica ciudad sigue su lucha contra el tiempo y la selva. A veces, en los días que domina la niebla, las voces de Tikal parecen sentirse en la inmensa espesura de la selva del Petén.